Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno es poder reencontrarnos para escudriñar la palabra de Dios. En particular, el Antiguo Testamento en este libro, el libro de Sofonías, en el cual, por la misericordia de Dios, hemos podido avanzar en los 2 primeros capítulos y hemos notado algo. Hay un énfasis en este día particular. Aquel día, el gran día, el día del Señor, el día de Jehová, día de justicia. Día de retribución, día del derramar de su ira. Y esto lo podemos decir con confianza acorde a quién Dios es, un juez justo. Así la justicia de Dios se ha de establecer y Él ha de destruir soberbia, altivez, idolatría y toda iniquidad, porque Él es justo. La advertencia sobre todos los moradores de la tierra. ¿Cuál? Inclinar nuestro oído al Señor, buscarle, señal de arrepentimiento, señal de confesión de lo que somos, que es inadecuado. Todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios y necesitamos que Él intervenga en nuestras vidas. En cambio, si permanece en nuestra rebelión, habrán consecuencias, y en particular consecuencias por el pecado y también consecuencias, como lo hemos estado viendo, por el maltrato de las naciones hacia el pueblo de Dios, por el incremento de la altivez, por el incremento de el adquirir territorio no permitido por Dios. Dios todo esto lo ha de juzgar. Breve resumen de lo anteriormente expuesto. La propuesta, para aquel que lo desee, es dar lectura al capítulo número 3 del libro de Sofonías. Esta es la palabra de Dios, versión Reina Valera. Dice así: ay de la ciudad rebelde, y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están desoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra.
En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Volvemos al primer versículo y releemos: ay de ella, la rebelde y poluta o contaminada, la ciudad de opresión. Anteriormente estuvimos, en particular en el capítulo número 2, considerando el juicio de Dios sobre las naciones que se han ensoberbecido, se han incrementado sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre Judá, el pueblo que Dios escogió a través de Abraham, su amigo. Pero notamos en el capítulo número 3 un comienzo particular. El comienzo es un cambio, al menos anticipamos, un cambio de dirección respecto de la palabra. Ya ahora Dios se dirige a una ciudad en particular y notaremos que nos va a sorprender. Una ciudad que su condición en este momento es rebelión, o sea, denota falta de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, y opresión, lo contrario a la voluntad de Dios en el llamado a Abraham. El llamado a Abraham y su descendencia, ¿cuál era? Bendecir a todas las familias de la tierra. La opresión no cumple la voluntad de Dios en el trato que debemos de manifestar. Esta ciudad, ya veremos cuál es. Esta ciudad es una ciudad que denota rebelión a la voluntad de Dios y falta de misericordia, falta de bendición al prójimo. 2. No ha oído. Esa palabra oír tiene la idea de obedecer. Es la acción de escuchar para actuar. No ha oído, o sea, no ha obedecido su voz. ¿La voz de quién? De Jehová, quien habla, quien amonesta. No ha obedecido su voz. ¿Quién no oyó? La ciudad. No ha oído su voz. No ha tomado, que la idea es recibir corrección o disciplina. En Jehová no ha confiado. ¿Qué ha hecho? Hacia su Dios no se ha acercado. Empezamos a notar algo. Esta ciudad está relacionada con Dios. ¿Por qué? Por cómo se declara que a su Dios no se ha acercado. Nos anticipamos y lo vamos a confirmar en unos instantes. La ciudad de la que habla no es Nínive. No está hablando de Cush, o sea, de Etiopía, ni ninguna de las demás regiones expuestas anteriormente, no Amón, no Moab, no ninguno de los adversarios. Está hablando de la ciudad en la cual Dios escogió morar de manera particular. Jerusalén, Israel, donde su pueblo habita y su pueblo tenía que manifestar la gloria de Dios y representar a Dios en la tierra y bendecir a todas las naciones. ¿Qué ha sucedido? Todo lo contrario a lo que Dios desea. Ya pedimos paciencia para hoy, veremos cómo esto ha de resolverse, pero por ahora vemos lo inadecuado. No se está cumpliendo el deseo de Dios para con su pueblo. Nótese, ¿qué ha pasado? No hay obediencia, la ciudad no obedece la voz de Dios. La ciudad de Dios, ¿qué no hace? No recibe la disciplina. Recuerden, dice el nuevo pacto que Dios disciplina a todo aquel y castiga a todo aquel que toma por hijo. La disciplina de Dios siempre es buena para que participemos en su santidad. Cuando alguien rechaza la disciplina, está ajeno, distante a la voluntad de Dios. ¿Qué más? No ha confiado en Jehová, en el Dios que todo lo trasciende. No confía. Y esto es un crimen trágico. Alguien dirá, ¿por qué crimen? El no confiar en Dios, no solo de nuestra rebelión, de nuestra parte, de nuestras iniquidades, que es claro. No confiar en Dios en cierto aspecto es apuntar hacia Él como fraudulento. ¿En quiénes no confiamos? En aquellos que no tienen garantía, que su accionar es inadecuado. Pero de Dios se revela que Dios es fiel, es veraz. Cuando desconfiamos de Él en cierto aspecto estamos testificando, oh, Dios es engañoso, Dios no ha de cumplir. Tragedia.
No hay nada peor que podamos hacer que desconfiar de Dios, el único ser confiable. Todos somos desconfiables, todos actuamos mal. Llega a decir la Escritura en tiempos de la que duerme a tu lado, no confíes, llega a decir la palabra de Dios en los profetas. Eso es en nuestra conducta natural. Nos engañamos incluso hasta en los círculos más íntimos, como en el matrimonio. Eso somos en nuestro estado natural, no regenerado. Pero Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre cumple. Dios siempre es veraz. La ciudad de Dios no confía en Dios. Tragedia. Nada peor puede estar manifestando la ciudad. ¿Qué más se dice? Hacia su Dios. Y este Dios, esta palabra es la palabra Elohim, que denota en Dios en su función de juez. Hacia su Dios, hacia su juez, no se ha acercado. ¿Qué aprendíamos semanas anteriores en Isaías que citábamos? Que Isaías nos habla de inclinar el oído, de venirnos hacia Dios, escuchar para que viva nuestra alma. La idea de volvernos hacia Dios. Jacobo en su libro en el Nuevo Testamento dice, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. La ciudad de Dios no quiere tener relación con Dios. ¿Qué está demostrando esto? Que la ciudad no quiere lograr ni la presencia de Dios, quiere andar en pos de sus propios caminos. Esto demuestra cuando no confiamos en Dios, cuando no recibimos la disciplina, cuando nos acercamos a Dios, estamos diciendo, quiero vivir como yo quiero. Soy sabio en mi propia opinión, mi conducta, mi camino, mi pecado es lo que quiero, no quiero la obra de Dios en mi vida. Tragedia. Es una tragedia y es la única palabra que se nos ocurre para describir esta conducta. ¿Cómo sigue? Versículo 3. Cuando la ciudad hace todo lo anteriormente expuesto, los integrantes del pueblo en todos sus estándares y en todas sus agrupaciones van a demostrar, mire, sus príncipes, quienes lideran, quienes gobiernan, puestos para guiar al pueblo en el accionar, sus príncipes, sus líderes, sus gobernadores en su medio, o sea, en medio de la ciudad, leones rugiendo. Sus jueces, quienes están para juzgar, para decidir todo tema en la ciudad, lobos que de noche reservan los huesos y como que la idea es como que no lo van a dejar hasta la mañana. ¿Cuál es la idea? Estos líderes, estos jueces, quienes disciernen, quienes juzgan, devoran al individuo. Están hambrientos de sus presas. ¿Por qué? Porque viven para ellos, no viven para bendecir y cumplir el ministerio dado. El ministerio a los líderes, y esto es aplicable al nuevo pacto, el ministerio dado de Dios a los líderes es para bendición del pueblo. Estos líderes están para bendecirse a ellos mismos y devorar al pueblo. Ni siquiera la mañana siguiente van a dejar algo con vida, van a devorar en la noche todo lo que hay, toda carne. Son como leones o como lobos. ¿Recuerda? El león que ruge, no estamos hablando del león de Judá, sino de nuestro adversario según la carta de Pedro. Y los lobos son aquellos que vienen a atacar al rebaño en el Evangelio de Juan, cuando se manifiesta el buen pastor. Es una descripción de estos lobos rapaces, de estas fieras, estos leones, es una descripción inadecuada. Cuando la ciudad se aparta de Dios, los habitantes de la ciudad hacen todo lo desviado. No termina allí. ¿Qué pasa con aquellos que tienen ministerio acorde a la palabra? Mira, sus profetas, o sea, los oráculos de Dios por quienes se tiene que manifestar la palabra del Señor a los habitantes de la tierra, sus profetas livianos. Esta palabra liviano se puede considerar como alguien desinteresado. ¿Desinteresado en qué? En la función de ministrar la palabra de Dios. Hombres traicioneros, sus sacerdotes han contaminado, o sea, profanado lo santo, han violentado la ley. El profeta, que es el intermediario que va a ministrar la palabra del Dios vivo y verdadero, demuestra desinterés en la palabra de Dios. Ojo, porque en nuestros días hay líderes que tienen desinterés en la palabra de Dios. Están delante del pueblo haciendo muchas cosas, mas no mostrando reverencia y temor de Dios, como este varón Sofonías que dice lo que Dios dice.
pero desde el pasado y hasta el presente hay ciertos líderes que dicen lo que la gente quiere oír. Palabras halagüeñas, palabras que es agradable al oído humano, pero no es la palabra de Dios. Eso es demostrar desinterés y liviandad. No es adecuado. Recuerda, esto es la descripción de la ciudad, de la rebelión, de la opresión. No deberíamos desear estar involucrados en este cuadro que se describe. Los profetas son livianos, son desinteresados, los hombres en el pueblo, en la ciudad, traicioneros. La traición de quién viene? Del engañador, el adversario de Dios. Dios no traiciona. Dios no es traicionero ni engañador. Dios es veraz y anticipa todo lo que ha de hacer, incluso anticipa sus juicios y su castigo para que el hombre se arrepienta y viva. ¿Cómo sigue? Los sacerdotes, quienes tienen que ministrar en el templo, lo santo, las cosas apartadas de Dios, lo profanaron, lo contaminaron y ¿qué más? Han violentado la ley. La ley es violentada con las interpretaciones de los hombres. Dicho sea de paso, los días de Jesús, aquellos que lideraban al pueblo tenían una interpretación privada, la tradición de los ancianos, en vez de considerar cómo se debe considerar la ley de Dios. Es una tragedia. En vez de enseñarnos la ley de Dios, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, ¿qué enseñan estos líderes, estos sacerdotes? Las tradiciones de los hombres. Por eso el Señor en Isaías, y repitió el Señor Jesús, que los mandamientos que siguen son mandamientos de hombre que les han sido enseñados. El temor que tiene este pueblo es un temor y una profesión de labios. El corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. La descripción es nefasta. La ciudad está alejada, a distancia de lo que Dios quiere. Alguien va a decir, hermano, ¿cómo nos ha contado en este libro y anteriormente que habrá un final de redención, un remanente? ¿Cómo puede ser? Mira lo que será la ciudad de Dios en el tiempo final, en el tiempo postrero. No hay posibilidad alguna de salvación. No existe la posibilidad de la salvación en cada uno de nosotros, en nuestros méritos, en nuestras obras. Pero ¿qué existe? El versículo 5. Jehová, justo en su medio o en medio de ella, no hará injusticia. Mañana, o sea, 2 veces, mañana tras mañana, cada mañana, su justicia va a dar a luz o va a traer, nunca va a faltar, pero no conoce el injusto, vergüenza. En medio de esta descripción nefasta de la ciudad hay algo. Jehová está en su medio. Jehová ha de actuar. Jehová va a intervenir. Ya vamos a ver cómo dentro de unos versículos. ¿Y Jehová quién es? El justo. Jehová no solo hace justicia. Jehová es justo. Y como justo, Él ama la justicia, aborrece la maldad. Él describe todo lo que está bien. Él es equitativo, es recto, a diferencia de la corrupción nuestra, la cual es total y ya se describió en los primeros versículos y coincide con el resto de la descripción de la condición humana, que de la planta del pie hasta la cabeza estamos contaminados. Comenzando con quién, con aquel que está hablando y siguiendo con todo lo que están escuchando. No hay uno que pueda levantar la mano y decir yo estoy exento de esta descripción o de este diagnóstico. Estamos todos contaminados de injusticia y de pecado, pero no Jehová. Jehová es justo y su justicia la va a sacar a luz todas las mañanas. Mañana tras mañana va a sacar a luz su justicia, su juicio. Él no va a hacer injusticia, pero el contraste ¿cuál es? El hombre injusto no conoce la vergüenza. Muy importante para aceptar este libro junto con todos los libros de los profetas y junto con toda la palabra de Dios, y cuando somos expuestos a la ira de Dios, al día del Señor, es muy importante que conozcamos a Dios. Uno de los atributos, de las características de Dios, ¿cuál es? La justicia. Por eso es que en el libro de las revelaciones, cuando se derrama la ira de Dios, los habitantes del cielo alaban a Dios porque sus juicios son justos y verdaderos. En cambio, hay personas que se enojan con Dios cuando leen estos versículos porque no lo conocen. No conocen que esto es el establecimiento de todo lo que está bien. Va a haber pérdida. ¿Por qué? Por causa del pecado.
Va a haber pérdida de todo aquel que no se arrepienta. Va a haber ruina, va a haber asolamiento, devastación. ¿Por qué? Porque no se escuchó la voz de Dios, porque no se humilló el hombre, porque no hubo arrepentimiento, porque no hubo confianza en Dios. Y para eso estamos haciendo esto. Para eso habló Sofonías, para eso hablaron todos los profetas, todos los siervos de Dios por toda la historia. Para eso hoy en el presente estamos reiterando nosotros esta palabra, para que el que escucha hoy se arrepienta, hoy crea, hoy reciba salvación. ¿Por qué? Porque hay juicio justo de Dios. Pero Dios es tan misericordioso que te está dando tiempo para salvación, para que hoy le busques, para que hoy te humilles, para que hoy recibas su gracia salvadora. Jehová es justo y va a traer su justicia. Vamos al 6, el cual dice así: he cortado naciones, están devastadas sus ángulos, sus esquinas, he hecho desoladas sus calles, sin quien pase, están devastadas sus ciudades, sin hombre como que esté habitando. Cuando el juicio de Dios se manifiesta y no hubo arrepentimiento, hay ruina, devastación. Es la descripción del versículo 6. Pasemos al 7. Dije, ciertamente temerás a mí, recibirás corrección, disciplina. No será cortada su habitación, todo por lo cual la castigué a ella. Ciertamente se levantaron temprano y corrompieron todas sus obras. Dios actuó sobre las múltiples ciudades y las devastó. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué dice el Señor? Recordemos, el Señor es omnisciente, lo sabe todo, pero aquí está haciendo una demostración para nuestro entendimiento de qué es lo lógico. Cuando Dios actúa y juzga a las naciones, lo lógico que su pueblo se aperciba, mire la obra de Dios, como por ejemplo aprendemos de una mujer del pasado que habíamos hablado anteriormente, aquella mujer Rahab, cuando vio el poder de Dios con los adversarios, ¿qué hizo? El pueblo desfallece y que temió a Dios, a su palabra, y protegió a los emisarios. Lo lógico que es que la ciudad de Dios se vuelva a Dios, viendo lo que Dios está haciendo. Esto dije, ciertamente me va a temer la ciudad, mi ciudad, va a recibir mi corrección. Recuerden, anteriormente no recibía corrección la ciudad. Va a haber un cambio. Va a actuar el pueblo de Dios. No va a ser cortada su habitación por todo lo que la castigué. Pero ¿qué pasó? Ciertamente se levantaron temprano y corrompieron todas sus obras o sus hechos. Se apresuraron para hacer mal. En vez de viendo todo el juicio de Dios sobre los vecinos, sobre las naciones, sobre las ciudades, la ciudad de Dios no se arrepiente. No se vuelve a Dios. Hermano, si tú eres estudiante de las profecías y del libro de las revelaciones, en el capítulo número 11, cuando los dos testigos testifican con el poder de Dios sobre la tierra, dice la Escritura, el siervo del Señor Juan, que serán muertos los dos testigos del Señor. ¿Dónde? En la grande ciudad. ¿Cuál es la grande ciudad donde mueren los dos testigos? La ciudad en sentido espiritual denominada Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. Sodoma, inmoralidad, rebelión directa a Dios. Egipto, mundo, sistema de opresión, de esclavitud para con el pueblo de Dios. ¿Y dónde queda Sodoma y Egipto? Donde murió o fue crucificado nuestro Señor. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén, fuera de la ciudad. ¿Qué aprendemos? Cuando suceda todos estos eventos, la condición de Israel, de Jerusalén, antes de que el Señor retorne, ¿cuál va a ser? La condición va a ser de rebelión absoluta a Dios. Tal es así que Jesús proclamó acerca de Jerusalén. ¿Quién es ella? La que mata a los profetas. Su habitación quedará desolada hasta que, y no le verían más a él, hasta que
puedan proclamar cuando Él retorne, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la expectativa? Que la condición de la ciudad de Dios sea nefasta. Nefasta. Y notemos esto, el versículo 8, que leemos, por tanto, esperad, y es el primer imperativo que leemos hoy, es el primer mandamiento, esperad. Esperad por mí. ¿Quién lo dice? Jehová. Lo dice a través de Sofonías o Sefania. Esperad por mí, dice Jehová, hasta el día que me levante por premio, por despojo, por botín, porque mi juicio, ¿cuál es? Reunir las naciones, reunir o congregar los reinos, ¿con qué fin? ¿Para qué va a ser esta asamblea? Para, aquí se asigna la razón, derramar sobre ellos mi ira, toda mi furia, mi ira, lo repite, porque con fuego, con llama de mi ardor, será devorada toda la tierra. Zacarías, el siervo del Señor, nos expande el conocimiento de esto en el capítulo 14 de su libro, en donde nos cuenta que todas las naciones serán reunidas para guerrear contra Israel, va a ser tomada la ciudad, va a haber destrato hacia las mujeres. Todo esto Dios lo va a utilizar ¿para qué? Para cambiar el corazón de su pueblo. Su pueblo estará rechazando su palabra, su voluntad, su condición será nefasta, pero Dios no va a dejar de intervenir, ni su misericordia se ha de apartar. ¿Qué queda garantizado? No hay mérito humano, no hay merecimiento, no hay acción de nuestra parte, no de judío, no de gentil. Lo único que opera es la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué vemos en esta situación cuando el Señor vaya a derramar su ira? Cuando todas las naciones sean reunidas, cuando todos los pueblos se levanten para guerrear contra Israel, cuando se congreguen en el valle de la decisión en Jehoshafat. ¿Qué vamos a ver? Esto lo añadimos del libro de Zacarías, él lo desarrolla en su libro. ¿Qué pasa? Versículo 9. Porque en aquel tiempo giraré, retornaré a los pueblos, lenguaje puro, para que clamen, para que llamen o invoquen todos el nombre de Jehová, para servirle a una espada o a un hombro, o sea, hombro con hombro, espada con espada, unanimidad. ¿No acabamos de leer en el 8 que había furor, ira, fuego, llama que devoraba todo? Y el versículo 9 demuestra la situación posterior al derramar de la ira de Dios. Luego que Dios derrame su ira y el Señor de gloria retorne, va a establecer su reino y va a haber un cambio en los habitantes de la tierra. Es por eso que Juan, su siervo, clama, ven pronto, es el anhelo de todos los hijos de Dios y de la misma creación. ¿De qué? Del retorno del Señor y la manifestación de gloria de sus hijos. Y la transformación de la rebelión de las naciones, incluso de la rebelión de la ciudad de Dios, la transformación a la pureza de labios. ¿Qué vimos anteriormente? Engaño, traición, rebelión, iniquidad, alejamiento de Dios, y ahora que vemos pureza de labios. La pureza significa lavamiento, limpieza, y eso siempre relacionado a la intervención de Dios. 10. Desde más allá de los ríos de Cush, habíamos recordado al principio del libro, se habló de esta región, es al sur de Egipto, la región de Etiopía, un imperio muy importante en el pasado. Desde allí, mis adoradores, la hija de mis dispersos, ¿qué van a hacer? Van a traer ofrenda. Ofrenda en relación a la adoración a Dios, porque no nos podemos presentar a adorar a Dios con las manos vacías, siempre hay que presentar ofrenda. El nuevo pacto nos enseña que esa ofrenda, ¿cuál es? Nuestra vida. Va a presentar las vidas delante de Dios. El 11. En aquel día no te avergonzarás de todas las obras en que te rebelaste contra mí. ¿Cómo no se ha de avergonzar la ciudad de las obras de iniquidad? El pecado es vergüenza. El accionar de la ciudad era nefasto. ¿Por qué no se ha de avergonzar la ciudad de las múltiples obras de iniquidad, de rebelión hacia Dios? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo apartaré o desviaré de tu medio, y la idea es desviaré de tu medio tu pecado.
Como Pablo en el libro de Romanos dijo que vendrá el libertador de Sion que va a apartar la impiedad de Jacob. Dios lo ha prometido. Dios es fiel y misericordioso. Tiene un remanente escogido por gracia en su pueblo, en su ciudad. ¿Qué va a hacer? Va a perdonar, va a apartar. Y cuando hay el apartar del pecado, ya no hay juicio. Por eso ya no hay vergüenza, porque Dios interviene. ¿Cómo lo hace? A través de su Hijo, a cual van a mirar, a quien traspasaron, y hará a su pueblo lamentación, señal de arrepentimiento. Le van a recibir como Él es, a Jesús el Cristo, y van a recibir salvación por gracia. Cuando haya habrá vista para ellos. ¿Por qué? Porque le van a ver. Hoy la bienaventuranza, ¿cuál es? Creer sin ver. Pero el remanente final va a creer cuando le vean y van a reconocer quién Él es. Es Jesús el Cristo, el Salvador, el Mesías, que viene a redimirles y va a apartar su iniquidad, su impiedad. El libertador ha de venir a Sion y ha de apartar la iniquidad de Jacob. Eso dice la ley de Dios, su palabra, es una promesa. Porque en aquel tiempo apartaré, desviaré en tu medio la iniquidad. ¿Qué más va a apartar? Los exaltados en tu orgullo los va a apartar, los va a sacar. Recuerda, este libro tiene como el derramar de la ira de Dios, entre muchas cosas, el orgullo del hombre. El libro de Isaías lo enseña claramente por el capítulo número 2, que toda altivez de los ojos de los hombres, todo orgullo será abatido y solo Jehová será exaltado en aquel día. No va a quedar orgullo en la tierra en el día de Jehová. Va a destruir el orgullo de la tierra, porque Dios resiste la soberbia y a los soberbios y le da la gracia a los humildes. En aquel tiempo apartaré, desviaré de tu medio a los exaltados en el orgullo, en tu orgullo, y no incrementarás, o sea, no vas a repetir el exaltarte continuamente en el monte mi santo. La exaltación personal no va a funcionar más en el retorno del Señor y en el establecimiento del reino. ¿Y qué va a pasar? 12. Y dejaré en tu medio o en medio tuyo un pueblo humilde y bajo, y buscarán refugio, que la idea denota confianza en el nombre de Jehová. Nótese la transformación. Los primeros versículos demostraron falta de confianza en Jehová, alejamiento, distancia. ¿Por qué? Porque el pueblo vivía y la ciudad vivía en pos de sus propios deseos. Ahora que vemos transformación, vino el juicio de Dios, se derramó la ira y el Señor intervino en restaurar a su pueblo y lo modificó, lo transformó en un pueblo humilde, en un pueblo rebajado, en un pueblo que lo único que puede hacer es ir en pos de la protección, del refugio del Señor. Dios interviniendo. ¿Merecimiento de Israel? Ninguno. ¿Merecimiento nuestro? Ninguno. Nadie merece la intervención de Dios. Es pura gracia. Es gracia, es obsequio. Toda la gloria para Él, porque Jehová solo será exaltado en aquel día. Voy a dejar, dice el Señor, dejaré en tu medio, en medio tuyo, un pueblo humilde y bajo. Y buscarán ¿cuál va a ser su anhelo? El refugio en Jehová, en el nombre de Jehová. ¿Qué es el nombre de Jehová? No solo el título, el nombre siempre denota el carácter. Y el carácter de Dios en todo este desarrollo, el carácter relacionado a la fidelidad. Dios se demostró fiel. Su pueblo no confió al principio, el pueblo no sabía lo que hacía, estaba en tinieblas, pero el pueblo va a aprender la fidelidad de Dios y va a buscar refugio en Él. 13. El remanente de Israel, esa tercer parte del pueblo de la cual nos habla Zacarías, que va a ser probada como por fuego, este remanente de Israel no hará injusticia. Aquí hay un cambio total. No hará injusticia y no hablarán mentiras, ni será hallado en sus bocas lengua engañosa, porque ellos pastorearán rebaños y se acostarán y nadie los asustará y los agitará. Cuando el Señor interviene y redime a su pueblo, hay un cambio total. Hay un cambio de condición absoluta. ¿Qué dice la palabra de Dios en su siervo Ezequiel? Y está prometido por el capítulo 36. Dice que derramaré agua limpia sobre vosotros, os limpiaré de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos.
derramaré sobre vosotros mi espíritu, os daré corazón nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y haré que andéis en mis estatutos y mis preceptos guardéis. Aquí se ha de cumplir el nuevo pacto, en el cual Dios a través de Cristo Jesús aparta la impiedad de Jacob y que dice: nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades, seré propicios a ellos. ¿Y qué más? Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y ahora el pueblo ya no anda en pos de sus propios deseos, de sus injusticias, ya no habla el mal, ya no es la ciudad de la opresión, de la rebelión. Es un pueblo que habla la verdad. Es un pueblo que no engaña, que no miente. ¿Cuál fue el cambio? La intervención de Dios. El pueblo no se puede salvar al mismo, como tú no te puedes salvar a ti mismo. Dios tiene que intervenir. ¿Cuál nos queda? 14. Perdón, en el 13, antes de pasar, cuando Dios interviene y Dios protege, ¿qué sucede? El pueblo puede dormir y acostarse. ¿Qué denota el dormir y acostarse en la noche? No hay necesidad de vigilar. Porque no hay adversarios. Adversarios, uno dice, si hay algo que hay en contra de Israel, son adversarios. Todos les rodean. Continuamente están lanzando sus misiles. Cuando el Señor está en su medio, no hay adversarios que puedan atacar a la ciudad de Dios. Puedes dormir tranquilamente porque no hay amenaza. El Señor, el Jehová de los ejércitos, está en tu medio. Descansa en seguridad. El Señor reina. ¿Qué pasa? Versículo 14. Este es el segundo mandamiento de este capítulo. Si quieres, te animamos, destácalo. Canta. Es la orden. Este es el mandamiento. Canta. ¿Quién? Hija de Sión. Sión, esta palabra tan importante que denota a Jerusalén restaurada. No en la condición actual o final, ¿se acuerdan? Sodoma, Egipto, nefasto, sino la restauración de Jerusalén cuando el Señor retorne y transforme a su pueblo a través de su gracia salvadora, ese remanente. Canta, hija de Sión, pero no cantes bajo. Grita, es el segundo mandamiento. Grita, ¿quién? Israel. ¿Cuál es el tercero y cuarto? 4 mandamientos vamos a leer, uno tras del otro. Regocíjate y exáltate con todo el corazón, hija de Jerusalén. Ya se fue la vergüenza, quedó en lo profundo del mar el pecado, la rebelión, la opresión. Dios trajo salvación, es tiempo de celebración. Es regocijo. Habíamos leído anteriormente en alguna porción y tú lo escuchaste. ¿Qué? Retornará como el pueblo. ¿Cómo volverán? Volverán a Sión cantando. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. La tristeza y el gemido han de huir. Canta, hija de Sión. Grita, Israel. Regocíjate y exáltate con todo el corazón, hija de Jerusalén. ¿Cuál es la razón? 15. Ha apartado Jehová tus juicios, has girado, la idea es declinado a tu enemigo, el rey de Israel, Jehová en tu medio, no temerás más el mal continuamente. Esto es maravilloso. Si leíste y nos acompañaste desde el comienzo del libro, comenzamos el libro leyendo acerca de un rey muy particular, un pequeño niño que ingresó al reinado a los 8 años, Josías. ¿Cuál fue la característica del gobierno del reinado de Josías? La destrucción de todos los ídolos en Israel. El reinado de Josías ante los ojos del Señor fue agradable y Josías fue reunido con sus padres en reposo. ¿Quién interviene hacia el final del libro? El rey de Israel, descendiente de la tribu de Jehová. ¿Quién es? El Señor de gloria, Jesús el Cristo. En cuanto a la carne, hijo de Judá, hijo de Abraham, hijo de David, Padre de todos, porque sus comienzos son desde la eternidad. Dios hombre, Dios quien se encarnó, el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué hace el Hijo de Dios, el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra? Aparta los juicios de en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque cargó el pecado del pueblo sobre sí.
¿Qué hace el rey de Israel? El rey de Israel destruye al enemigo. El rey de Israel está en medio del pueblo y ya no hay temor de mal alguno. ¿Cómo se lo conoce al Señor? Emmanuel. ¿Qué significa con nosotros Dios? El rey de Israel viene a su pueblo. Y cuando el rey está en medio de su pueblo, no hay temor, no hay mal, hay paz, hay seguridad, hay gozo. Por eso tiene que cantar Israel, tiene que cantar la hija de Sión, se tiene que regocijar y exaltar en el Señor su Dios. Te habíamos dicho al principio, tennos paciencia, porque viene juicio, viene ira, pero hay un final de gloria. Mira si no es el final glorioso. Lo mejor que podemos hacer es escuchar los juicios de Dios y recibir su corrección. Nos aguarda la gloria eterna. Nos quedan algunos versículos antes de despedirnos. Dice el 16. En el día aquel será dicho a Jerusalén, no temas Sión. No se hundan, no se bajen tus manos. La idea del bajar las manos, ¿te acuerdas? Como lo dice Isaías, como lo dice Hebreos, es cuando estamos paralizados. Se paralizan las rodillas, se caen las manos, denota desánimo, falta de confianza en Dios. Pero en este tiempo, no Sión, Jerusalén, no temas más. Tu Dios en medio tuyo, no te paralices, no dejes de andar. ¿Por qué? Porque Jehová Elohim, o sea, Jehová el juez, en tu medio, el poderoso, ¿qué va a hacer? Va a salvar. Este es uno detrás de otro, una confirmación de la divinidad de Jesús el Cristo. ¿El Salvador quién es? Jesús el Cristo. ¿Quién es el Salvador aquí? Jehová Elohim, el juez. Por ende, esto demuestra la unidad entre el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo, la confirmación de la divinidad de Cristo, el Salvador en medio del pueblo va a estar y el Salvador es Jehová el Señor, y esto es maravilloso, esto trae la ausencia del temor. ¿Qué va a hacer? Lo que viene es único. Te animaríamos a que lo destaques, porque sabemos de las indicaciones y los mandamientos, regocíjate, exáltate, celebra, canta, lo dice la palabra de Dios, lo dice en el Antiguo Testamento, lo enseña el Nuevo Pacto con esa orden de regocijaos en el Señor siempre, del apóstol Pablo. Lo hemos aprendido, nos maravilla, pero aprendimos. Lo que viene ahora es único, es singular. ¿Qué viene? Se regocijará sobre ti con gozo. Él te callará, la idea es te va a dejar sin palabras. Reina Valera lo tradujo de otra manera, creemos que esto es lo adecuado. Él te va a callar o te va a dejar sin palabras. ¿Por qué razón? Con su amor. Él se regocijará sobre ti con cántico. ¿Alguien alguna vez tuvo la idea de declarar que Dios reemplazó a Israel, su pueblo? Dios dice, Él dice, a través de su palabra, que a su pueblo, del cual Él tiene reservado su remanente, el cual viene a salvar, sobre su pueblo, Dios, ¿qué hace? Dios se regocija con gozo. Regocijarse con gozo es una redundancia, denota énfasis. Abundancia de gozo Dios tiene sobre su pueblo. Sión, Jerusalén, Israel. Tal es el amor que Dios tiene para con su pueblo, que el pueblo se va a callar. Se va a quedar sin palabras de la magnitud del amor. Dicho sea de paso, Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. ¿Cuál es ese amor? Que entregó a su Hijo. Cuando el pueblo comprenda de la entrega de su Hijo, va a quedar sin palabras de la magnitud del amor que Dios tiene. Y Dios va a tener tal gozo sobre su pueblo que va a cantar. Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que es, que era, el que ha de venir, el que tiene el universo en la palma de su mano, el que es suficiente en sí mismo y no precisa de nada ni de nadie. Dicho sea de paso, perdónenos esta interrupción, se declara del ser humano que tal o cual es autosuficiente. No existe tal, eso es un delirio. Nadie es autosuficiente porque necesitamos aire para vivir y el aire lo provee Dios. Así que nadie es autosuficiente de nada.
El único que es autosuficiente es Dios. Es el que existe por sí mismo y no precisa nada ni nadie para existir. Bueno, el autosuficiente canta de la alegría que tiene en su pueblo. ¿No es maravilloso Dios? ¿No es único Dios? ¿No te genera el deseo de que Él sea tu padre y tú su hijo? ¿Qué tal amor tiene como para entregar a su unigénito hijo por tus pecados? Y cuando digo los tuyos, digo por mis pecados en la cruz del Calvario. Dios tiene tal alegría sobre su pueblo a los cuales redimió que canta. Se pone a cantar el Dios vivo y verdadero de la restauración de su pueblo. Leemos de Jesús en aquella profecía del capítulo 53 de Isaías, que cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, el siervo del Señor quedará satisfecho, va a traer satisfacción el padecimiento que él vivió por la redención que conquistó. Oh, alguien dijo, hay que reemplazar o fue reemplazado Israel. Palabras de hombres, no palabra de Dios. No hay reemplazo, hay restauración. Para ello habrá severa tribulación para Israel. Oh, cuán grande es aquella tribulación como ninguna otra, pero de ella librará el Señor. Libro de Jeremías. Padecimiento, 2/3 partes del pueblo cortadas, las naciones reunidas harán guerra, el adversario, el dragón, persiguiendo a Israel, la bestia en contra de ella, todas las dificultades, pero el Señor reservará un remanente, el cual ha de preservar, ha de restaurar, ha de redimir y ha de gozarse sobre él. Se va a regocijar con gozo, el pueblo de tal amor recibido se va a quedar sin palabras, se va a callar y el Señor se va a regocijar cantando. Único, este versículo es singular, es destacable para todo aquel que así lo entienda conveniente. Vamos al 18, vamos a leer ahora Reina Valera porque honestamente la traducción del mismo ha sido para nosotros de gran dificultad, así que leemos Reina Valera, el cual dice: reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Esta promesa de la reunión o la congregación de los esparcidos está en todos los profetas, al igual que en la enseñanza de Jesús de Mateo 24, que van a ser congregados de los 4 puntos cardinales o de los 4 vientos. Los profetas anuncian que los desterrados van a retornar. ¿Cómo sigue? El 19. He aquí, haré o trataré con todo quien los afligió en el tiempo aquel. O sea que los adversarios, no hay duda, van a recibir su retribución. No es buena posición estar en contra del pueblo que Dios escogió, alinearse con los que están en oposición al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. No hay solución para aquel que esté en contra del pueblo de Dios, va a recibir justa retribución, garantizado. ¿Qué más? Salvaré a la lisiada y a la expulsada congregaré. Esta expresión en femenino es una idea de ovejas. La palabra de Dios enseña que el pueblo son como ovejas y Dios en los profetas, por ejemplo en Ezequiel, se manifiesta como el pastor de las ovejas. El Evangelio de Juan nos enseña que Jesús es el buen pastor. Tanto Ezequiel como el Salmo 23, no hay duda. Sí, Jehová es el pastor de las ovejas y Jesús es el buen pastor que cuida a las ovejas, que conoce a sus ovejas, que sus ovejas oyen su voz y le siguen, y Él da la vida por las ovejas. Jesús es uno con el Padre, Jesús es divino, Jesús es Dios, y la Escritura lo está enseñando en este texto, y hay que aceptar a Jesús como es revelado en las Escrituras y no formular un Jesús en base a nuestra mente. Eso es idolatría. Este verdadero Jesús va a salvar a las lisiadas y a las que fueron expulsadas las va a congregar y los estableceré por alabanza y por reputación en toda la tierra donde habían sido o donde fueron avergonzados.
En el reino del Señor, cuando el Señor venga a reinar sobre toda la tierra por 1000 años, las naciones van a decir, venid, subamos al monte de Sión, a la casa del Señor, porque de Sión y de Jerusalén va a salir la ley de Dios y la palabra de Dios. Ya no van a ir en contra de Jerusalén las naciones, van a ir a Jerusalén a recibir la palabra de Dios. Y dirán 10 de los hombres a un judío, sabemos y hemos oído que el Señor está con vosotros. Y van a ir y van a tomar ese manto, el manto que habla de los mandamientos de Dios, y van a seguir al judío, al hebreo, que esté redimido, restaurado. Porque va a ser elevado el pueblo, va a ser posicionado en el lugar adecuado. En el tiempo aquel te entraré a ti, y en aquel tiempo congregaré a ti, porque te daré a ti un nombre o una reputación y alabanza sobre todos los pueblos de la tierra, cuando retorne tus cautivos delante de tus ojos, dice Jehová. Ira de Dios sobre la idolatría. Ira de Dios sobre el orgullo. Ira de Dios sobre la iniquidad. Incluso va a padecer grandemente el pueblo de Dios. Pero Jesucristo, hacia el final, todo esto lo va a utilizar para restaurar a su pueblo, para transformar a su pueblo, para rebajar, humillar a su pueblo y su pueblo le busque, para que cuando vean al Señor digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor, para que hagan lamentación por haberle traspasado. ¿Y para qué? Para que Él, el libertador, el salvador, eche en lo profundo del mar las iniquidades, porque Él será propicio a las injusticias del pueblo. Él va a perdonar el pecado y va a establecer y va a grabar su ley en la mente y en los corazones de sus hijos, como lo prometió en los profetas, como lo prometió en Ezequiel, como lo prometió en Jeremías, como lo prometió en Isaías, como el Nuevo Testamento en el libro escrito por Pablo o en el libro de los Hebreos lo confirma a la casa de Jacob. Y va a establecer a Sión, a Jerusalén, como cabeza de los montes. Y las naciones han de ir en pos de Jerusalén a recibir la ley de Dios. Cuando el Señor gobierne sobre la tierra 1000 años en justicia, en paz, en seguridad. Cuando los pueblos, en vez de tener herramientas o armas para la guerra, tengan herramientas para trabajar la tierra. Cuando las personas que trabajan la tierra en sus viñas puedan sentarse tranquilos, en seguridad, y nadie les venga a tomar lo que es suyo. Cuando los animales salvajes jueguen entre sí y jueguen con los bebitos recién destetados y no haya violencia ni entre personas ni entre las fieras de la tierra. ¿Por qué? Porque la paz, la seguridad ha de habitar en la tierra, porque Jehová, el Señor, va a estar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Va a reinar desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¡Qué maravilla! Alguien dirá, ¿cómo he de ingresar al reino? Hay una sola manera. Hay una sola puerta, hay un solo camino, a través de un solo nombre. El nombre dado a los hombres en quien hay salvación es el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo te salva? De una sola manera. Cargando Él tu pecado en la cruz, sobre sí, muriendo, siendo sepultado y resucitando de entre los muertos para entregarte a ti, si confías hoy, su justicia. Si tú hoy te arrepientes de tu pecado, si tú te humillas delante de Dios y crees que Jesús murió por tus pecados y que Dios le levantó entre los muertos para tu justicia, Dios promete, el Dios que no miente, darte el don de la vida eterna. Hacerte acreedor de una porción en este reino de gloria. Si tú rechazas la obra de Jesucristo, a ti te aguarda la ira de Dios por tu pecado. No hay otra manera. ¿Qué garantía tienen los creyentes que no han de experimentar la ira de Dios? Que Cristo la experimentó por ellos al beber de esa copa amarga. Para los creyentes no hay ira de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Es la recompensa, es el obsequio que obtenemos al creer en Jesucristo. El amor de Dios dado a nosotros. ¡Qué buena palabra! La palabra de Dios es maravillosa.
Es maravillosa cuando habla de castigo, es maravillosa habla cuando juicio, es maravillosa cuando habla de restauración, de salvación. La palabra de Dios es maravillosa. Recibámoslo hoy con humildad. Nos resta el deseo que la gracia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.